Padre, gracias, gracias. Gracias por permitirnos estar reunidos para estudiar tu palabra. Prepara nuestros corazones y capacítanos para ser maestros de justicia. Padre, gracias, 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 gracias. Te pedimos que nos hables, nos enseñes, nos ministres y podamos recibir de ti todo lo que tienes para nosotros en este día. Te amamos y te exaltamos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Es interesante. Quiero testificarles que solo me senté en esta silla y pude sentir una gracia del Señor bien linda para compartir la palabra. Bueno, no sé solo para compartir la palabra, porque yo me siento muy bien en esta presencia tan linda de Dios. ¿Sabes qué, hermano? Dios nos ha dado mucho. Dios nos ha dado mucho. Y la Biblia dice que al que mucho se le da, mucho se le demanda. La ley de la primogenitura establece que al primogénito se le debe de dar la doble porción. Si son, por ejemplo, 5 hijos, la herencia se repartía en 6 partes y le tocaban 2 partes al primogénito, porque en ausencia del padre él tomaba cargo de sus hermanos. Cuando el Señor Jesús escogió a 12, los escogió para que estuviesen con él, y dice la palabra, para enviarlos a predicar. Y aunque el apóstol Pedro, por ejemplo, falló, el Señor le dijo que Satanás lo había pedido para zarandearlo como a trigo, pero que él había rogado que su fe no faltara, y una vez vuelto, confirmar a sus hermanos. Cuando el Señor lo levanta nuevamente a su ministerio, le dice claramente que apacentara a los corderos, a las ovejas y a las ovejas. ¿Saben qué me hace a mí eso pensar? Que alguien que ha estado tiempo con el Señor Jesús será utilizado para cuidar a los demás. Aquel que pasa tiempo con el Señor será utilizado para guiar a otros. Yo creo, hermanos, que a nosotros Dios nos ha regalado esa oportunidad. Tenemos comunión. Ayer me partí el corazón, alguien de otro país se comunicó conmigo y me decía: somos huérfanos, no tenemos iglesia, no tenemos pastor. Y quebrantó eso mi corazón. Quiera Dios a cada uno de nosotros levantarnos como hermanos mayores, pero debes de saber que estamos puestos para ayudar a otros. Estamos estudiando, yo quiero compartir esto para que tú los desarrolles de manera personal. Necesito que desarrolles 7 temas. La Biblia dice que cuando nacemos de nuevo, el Señor nos traslada del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y por su gracia bendita, Él nos permite entrar a la familia de Dios. Pero este nuevo convertido necesita aprender a funcionar en el reino de Dios. Y hay 7 estilos de vida que debe aprender. Yo quiero pedirte que sean temas que desarrolles tú para ayudar a otros. Esto te va a ayudar a cuidar a los hermanos pequeños. Miren cuánta gente hay en las iglesias que, me decía esta persona, no me enseñan cómo dejar mis malos pensamientos, no me enseñan cómo crecer espiritualmente. Ay, qué horrible, ¿verdad? Realmente me sentí triste. Quiero pues enseñarte 7 áreas para que tomes tiempo, 1 a 1 o con 2, 3 personas con las que el Señor te los permita,
enséñale 7 aspectos. Enséñale, número 1, a rendirse. Enséñale a consagrarse, que es el que vamos a estudiar hoy. Enséñale acerca de obedecer. Enséñale a ofrecerse. Enséñale a limpiarse, a arrepentirse y a humillarse. ¿Necesitan que se las repita? Rendirse, consagrarse, obedecer, ofrecerse, limpiarse, arrepentirse y humillarse. Estas son 7 acciones que ellos necesitan desarrollar en el reino de Dios, porque ahora están en el reino de nuestro amado Señor. Quisiera entonces hablar acerca de la consagración. Hablemos de la consagración. Hijo, cuando te sientas ya con deseos de descansar, entonces está bien. En el momento que tú quieras, puedes dejar de tocar, ¿oíste? Y todos nosotros aquí orando, dale fuerza, Señor, dale. No. Gracias, hijo, gracias. No, ya está bien. Contigo pasaríamos toda la vida enseñando. Muchas gracias, hijo, ya está bien. ¿Qué es la consagración? La consagración es un compromiso de obedecer el mandamiento que el Señor nos ha dado. Consagrarse es decirle sí al Señor cuando Él nos da un mandamiento. Amados, es extremadamente importante aprender a escuchar al Señor. Por favor, Juan capítulo 8, versículo 12. Jesús les dijo: yo soy la luz del mundo. Quiero que noten algo. Él no dijo: yo soy la luz de la iglesia. Él dijo: yo soy la luz del mundo. Y Él dijo: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Quiere decir que es nuestra responsabilidad enseñarle a las personas a que aprendan a seguir a Cristo. Y seguir a Cristo, el Evangelio de Dios, no es un asunto solo de creer. Se trata de obedecer. Y las personas necesitan aprender a obedecer. Entonces, queremos enseñar a consagrarnos. ¿Saben que es algo que me llamó la atención? En Mateo capítulo 6, versículo 33, el Señor dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os vendrán por añadidura. Hablando de comida, vestido. Me llama la atención que somos nosotros los que buscamos el reino y los mandamientos. Somos nosotros que debemos buscar el señorío de Cristo. Somos nosotros los que debemos estar buscando qué mandamientos guardar. ¿Sí? Entonces, quisiera enfocar esta consagración en diferentes partes. Primero necesito que comprendamos la importancia de consagrarse a través de la separación. No vamos a poder servir al Señor si no nos separamos del pecado para la obediencia. En Hebreos capítulo 1, versículo 9, dice la palabra: has amado la justicia y aborrecido la maldad. No solo se trata, hermanos, de dejar el pecado. Quiero que notes eso. Se trata de aborrecerlo. No solo queremos dejar de practicar el pecado. Se trata de amar la justicia y aborrecer la maldad. Entonces, en cuanto a la separación, hay 3 separaciones que necesitamos realizar, y lo vamos a ver con la consagración. Y es que debemos separarnos de algo, y eso nos habla de un lugar o acción, de algo.
hacia algo, esto nos habla también de un nuevo lugar. Para algo, y esto nos habla de una nueva asignación. Nuestros hermanos deben aprender a consagrarse, porque hay lugares o acciones que necesitan dejar, que no les convienen. Deben tomar un rumbo diferente de su vida, porque están en un reino distinto. Y deben comprender que hay un ministerio, hay asignaciones eternas, y en la iglesia que ellos deben alcanzar. En cuanto a esta consagración y la separación de algo, quisiera considerar varias citas. Segunda de Corintios capítulo 6, versos 14 al 18. Consideremos un poco acerca de la separación de algo. En esta porción, el apóstol Pablo va a explicar la importancia de no unirse en yugo desigual. Esto aplica principalmente en el matrimonio, pero también es aplicable de manera empresarial. Vamos a leer 2 de Corintios 6 del 14 al 18 y quiero mostrar varios aspectos, específicamente 5 de esta lectura. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Una persona que recibe a Jesucristo como Señor y Salvador nace de nuevo, pero va a tener que tomar la decisión de apartarse de toda iniquidad y de toda maldad, injusticia, rebeldía, que el Espíritu Santo le muestre y le enseñe. Quiero mostrar varios aspectos. Número 1, miren, hablando de este yugo desigual, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? El yugo desigual te llevará a ser injusto, a quebrantar el amor y la santidad de Dios. Por eso es que una persona, cuando se casa a alguien que no es creyente, tiene esa dificultad, porque la persona con quien se casa va a estar encaminada a quebrantar la justicia y el amor de Dios. Por favor, Romanos capítulo 3, versículos del 11 al 18. ¿Qué sucede cuando te unes con alguien que no camina en la luz? Mira cómo define el Señor a las personas que no siguen a Cristo. En el verso 11, del 11 en adelante: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, no conocieron camino de paz, no hay temor delante de sus ojos. Una persona entonces que tenga amistades que caminan en tinieblas, una unión, un matrimonio, una relación con tinieblas, va a ser inclinado a todas estas cosas. Dice el apóstol: ¿qué comunión
tiene la luz con las tinieblas. La comunión tiene que ver con alegría, la comunión tiene que ver con participación, la comunión tiene que ver con disfrutar y estar juntos, llorar con los que lloran, gozarse con los que se gozan. Pero si tú te gozas con los que se gozan en las tinieblas, vas a tener dificultad porque el gozo de ellos es diferente. Entonces, es algo terrible, terrible tener ese yugo desigual, porque no vas a poder gozarte, y si te gozas vas a ofender delante del Señor. ¿Qué concordia Cristo con Belial, con el diablo? Una persona que no camina en la luz va a estar tendiente a Juan 8:44, cumplir los deseos de Satanás. ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? Por favor, Salmo 106. Vamos al Salmo 106, versículo 34. Me llama la atención este verso. Mira lo que dice. ¿Cuál es el problema cuando alguien se relaciona con personas que no temen al Señor, que no aman al Señor? Yo te recomendaría, no tengas amigos que no tienen temor de Dios. Uno puede tener compañeros, uno puede tener conocidos, pero no amigos. Porque cuando tú entras en una amistad con las personas que no temen al Señor, te van a arrastrar hacia lo que ellos aman. Pero si tú tienes compañeros de trabajo, compañeros, qué sé yo, de esparcimiento, tú puedes bendecirles. Pero si tú eres amigos de los que practican el pecado, te van a arrastrar a sus prácticas. Por favor, versículo 34. Esto es un reclamo de Dios hacia Israel. No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Debes entonces de tener ese cuidado, ¿verdad? No significa que seas antipático con ellos, no, sírveles, ayúdales, pero que tu comunión no sea con ellos. Que tu comunión, tu alegría, tu tiempo sea con aquellos que temen al Señor, que honran al Señor. Que tu alegría sea con aquellos que buscan agradar al Todopoderoso. Entonces, vamos a aprender que los recién convertidos van a necesitar consagrarse. Hay lugares que van a necesitar dejar de frecuentar. Hay personas que van a necesitar dejar de frecuentar. Al principio pareciera ser que se van a quedar solos, y en una medida se quedan solos. ¿Se acuerdan que el Señor dijo: no penséis que he venido a traer paz a la tierra, sino espada? Porque estará el hijo contra la hija y la nuera contra su suegra. ¿Por qué? Porque cuando el Señor Jesús llega a la vida de una persona, el Señor le enseña a caminar en justicia y caminar en santidad. Entonces, si esta persona no tiene una influencia correcta, no tiene un amigo que le ame y lo lleve por el camino de justicia, los amigos del pasado van a llevarlos por el camino incorrecto. Déjame decirte esto. Cuando uno llega a Jesucristo, uno es trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Es importante que uno deje el círculo que frecuentaba. Es importante, uno no puede caminar de la misma manera que caminaba antes. No estoy diciendo que ya no seas amigo de ellos, no estoy diciendo que te vuelvas enemigo, pero es importante que espiritualmente salgas de ese grupo. Quiero mostrarte lo que se dice acerca de Babilonia. Si tú participas de ese grupo, perteneces a ese grupo,
cuando venga el juicio de Dios, cuando venga ataques de los enemigos, a ti te llevarán también cautivo. ¿Cuántos se acuerdan de Lot? Cuando atacaron Sodoma y Gomorra, él era justo, pero de todas formas se lo llevaron. Así que tú vas a ser afectado según la relación que tengas. Si has de relacionarte con ciertos grupos, que no sea la amistad tu objetivo, sino ser de bendición para que puedan conocer a Jesús. Yo sé que eso significa acercarnos a ellos, sí, pero ¿tu motivación cuál es? No es divertirte con ellos, no es reírte con ellos, no es pasar tu tiempo a solas con ellos, no. Tu objetivo es ganarlos a Cristo. El punto es que escrituralmente tú vas a ser juzgado según el grupo al cual perteneces. Voy a repetir eso. El punto espiritual aquí, que es de preocupación, es que uno va a ser juzgado según el grupo al cual pertenece. Apocalipsis 18, del 2 al 5. Está hablando de la caída de Babilonia. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Quiero decirles que en los tiempos que está por venir, el sistema religioso mundial que ha predominado caerá, porque el anticristo no va a permitir ninguna otra religión. Así que la Babilonia va a caer. El sistema religioso tradicional que ha estado en muchas naciones va a caer, porque el anticristo va a demandar absoluta fidelidad a él y no va a permitir ningún tipo de religión. Así que en uno de los juicios que van a empezar a suceder es la caída de Babilonia. Y entonces dice el verso 4: y oí otra voz del cielo que decía: sal de ella, pueblo mío. Esto es bien importante. Hay personas que son pueblo de Dios que están en Babilonia. Hay personas que están en Babilonia, en este sistema religioso tradicional, que pertenecen al Señor. Pero va a llegar el momento donde es necesario que ellos salgan. Ahora bien, que sea el Señor que les hable, ¿verdad? Y que el Señor les dirija. No provoques a las personas a salirse, deja que el Señor se encargue. Yo quiero decirte que tarde o temprano nosotros debemos proseguir la nueva luz que Dios nos está dando. Tarde o temprano una persona debe de seguir la nueva luz, pero dar ese paso de seguir la nueva luz pueden pasar años, y uno no debe de provocarlos a que sigan la nueva luz, porque entonces seguirían a hombre y no a Dios. Así que debemos dejar que el Espíritu Santo trabaje en ellos, y ellos son los que en su determinado momento decidan consagrarse un poco más a la nueva luz que están recibiendo. Pero claramente la palabra de Dios revela que deben de salir. Versículo 4. Oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis, partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Llega un día donde Dios va a juzgar el pecado de la Babilonia y de este sistema religioso. Y cuando está en este tiempo, se le dice: salgan para no recibir castigo. Así que recuerden esto es bien importante. No toquéis lo inmundo. Son 4 cosas interesantes que habla Corintios, los versos que leímos. No toquéis lo inmundo. Yo os recibiré.
seré para vosotros padre y seréis vosotros hijos e hijas. No es lo mismo la relación de alguien que recibe perdón pero que no se aparta de la inmundicia. Hay personas que reciben el perdón. ¿Cómo llamarían ustedes a alguien que recibe el perdón de pecados pero no se aparta, es decir, de la inmundicia, no se mueve geográficamente de la inmundicia? ¿Cómo llamarían ustedes a esa persona? Infiel. Le voy a decir cómo lo llamaría yo. Justo. Igual que Lot. ¿Qué pasó con Lot? Él era justo, pero geográficamente no se apartó del pecado. O sea, ¿qué le faltó a Lot? Ser santo. Así que hay muchos cristianos, ¿verdad?, que son nacidos de nuevo, son hechos justos, pero no quieren dejar ese grupito de personas, ¿verdad? No quieren dejar ese grupo de amigos. Son como Lot, que no quieren abandonar Sodoma y Gomorra. Ellos están en problemas porque cuando vengan las plagas, peligran. Porque cuando se llevaron a los reyes de Sodoma y Gomorra, también se llevaron a Lot. Sí, me doy a entender. Entonces uno debe tener mucho cuidado, porque alguien puede recibir el perdón de pecados, pero no separarse de lo inmundo. Pero aquí dice que si tú no tocas lo inmundo, yo os recibiré y será para vosotros padre. Es diferente la relación de Dios para alguien que solo recibe perdón como para aquel que se va limpiando. ¿Qué le pasa a aquel que después de recibir el perdón se va limpiando de la inmundicia? ¿Alguien me podría decir? ¿Cuál es la bendición de aquellos que no solo son perdonados, sino que se van limpiando de sus pecados? Miren, y aquí es donde es importante que nosotros enseñemos esto. Yo he tenido carga y tengo carga por el crecimiento espiritual. Ustedes tienen mucha enseñanza y tienen una gran bendición. Nosotros hemos visto cómo sus vidas están siendo transformadas y nosotros estamos viendo cómo el Espíritu Santo está obrando de tal manera que son una bendición. Pero las personas que están cerca de ustedes no saben quizás cómo caminar. Entonces el Señor me hacía sentir que si no ordenamos el conocimiento que hemos recibido, no vamos a poder impartirlo de manera sistemática. Voy a repetirlo. Si no ordenamos el conocimiento que tenemos, no lo vamos a poder impartir de manera sistemática. Entonces difícilmente vas a poder ayudar a las personas que están a tu alrededor. Si tú quieres que la gente deje el pecado, sea transformada, crees que espiritualmente, tienes que sentarte y enseñarle poco a poco hasta que entienda. Ok, ¿qué pasa entonces con aquel que recibe perdón pero se limpia? Ese llega a ser un vaso útil del Señor. ¿Se acuerdan en Timoteo? Busquen por favor, déjenme mostrarles dónde está este verso. Es interesante entender esto, porque la persona que llega a conocer a Jesucristo, segundo de Timoteo capítulo 2, por favor, versículo 20 y 21. La persona que llega a ser cristiana, Dios desea que se convierta en un siervo. Pero no va a poder convertirse en un siervo si no deja el pecado que le rodea, si no deja del pecado que está acostumbrado. Necesita dejar el pecado para convertirse en un siervo. Según Romanos 6, capítulo 22, el propósito de ser librados del pecado es ser hechos siervos a Dios. Dice la Biblia, mas ahora que habéis sido librados del pecado y hechos siervos a Dios. O sea, el propósito, uno de los propósitos de librarnos del pecado es servir a Dios. Pero quiero que mires qué es lo que pasa cuando tú te limpias de estas cosas.
2:20 de segunda de Timoteo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Qué hacemos con los bebés que se hacen pañales a cada rato? ¿Los desechamos? No, les cambiamos y conseguimos un galón de loción, ¿verdad? No los desechamos, pero ellos no podrán servir. Cuando tú recibes personas en Iglesia en Acción que ya creen en Jesús y te das cuenta que ya son salvos porque ya creen en el Señor, ¿verdad? Entonces tu paso siguiente es que sean limpios para que puedan ¿qué? Servir, para que puedan ser vasos útiles. Entonces, no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Dios te va a recibir ya no solo como hijo, ¿verdad?, sino como siervo, y va a crecer esa relación con el Señor. Entonces, es importante consagrarse. Aquí vamos a aprender a consagrar los pensamientos, a consagrar las acciones, a consagrar las intenciones, a consagrar todo nuestro ser, porque necesitamos aprender a obedecer. ¿Por qué es tan importante salir? ¿Por qué no nos quedamos ahí? ¿Por qué creen que será tan importante dejar ese lugar? Primera de Corintios capítulo 15, versículo 33 y 34. Las amistades son problemas porque no vas a poder evitar que ellas te aparten del Señor. Voy a repetirlo. No puedes evitar lo que te aparten, porque si eres amigo de estas personas vas a conversar con ellos. Tienes que dejar de ser amigos para ya no conversar con ellos. Debes de tener una relación superficial con estas personas. Con las personas que no temen al Señor, debes de tener una relación superficial, sin intimar, porque de lo contrario te van a apartar del Señor. Y eso es lo que muchos no comprenden. Quieren seguir siendo amigos, quieren seguir hablando, ¿verdad? Quieren seguir, según ellos, amándolos. Y vamos a ver que cometen el error de Josafat, terrible. Y después no se dan cuenta cómo fueron desviados del propósito de Dios. Quiero repetir esto: no puedes tener amigos que no teman al Señor. No le llames amigos a personas que no temen al Señor, porque no deben ser tus amigos. Tus amigos deben de ser los que guardan la palabra de Dios, los que obedecen al Señor. Primera de Corintios 15, 33 y 34. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. ¿Qué sucede si tú hablas con personas que no tienen el temor de Dios y aprendes a conversar? Cuando estamos hablando de conversar, estamos hablando de, no una vez, ¿verdad?, sino tener la costumbre. Yo no estoy hablando, hermanos, de conversar para testificar. Yo no estoy hablando de conversar para compartirles el Evangelio. Uno debe de hacer eso. Estoy hablando de intimar. Estoy hablando de entrar en sus sentimientos, en mis sentimientos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Qué significa entonces esto? Significa que las cosas buenas que has aprendido, los buenos hábitos que has aprendido, los vas a perder. Esas buenas costumbres que has adquirido las vas a perder. ¿Por qué? Porque te van a llevar por costumbres que van a destruir esas costumbres. Éxodo 23, 32 y 33.
No harás alianza con ellos ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí, sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Cuando nosotros leemos estos versos, uno dice, no, pero si a mí no me dicen que adore sus dioses, déjame explicártelo. Los dioses se adoran rindiendo sus pasiones y emociones. Las personas, por ejemplo, que adoran a Baco, no es que ellos rindan culto, ¿verdad?, a una botella de licor. No, ellos entregan sus pasiones a beber. Entonces, el sacrificar a otros dioses viene a ser sinónimo de complacer deseos y pasiones carnales, porque ellos así lo hacen. Sea esto vicios, sea esto mentira, sea esto crítica, sea esto murmuración. Cuando las personas van a Estados Unidos, no sé si todavía, pero se nota cuando ha ido a otro país, porque viene hablando diferente, ¿verdad? Cuando vienen hermanos de otro país, es muy difícil que no digan, oh. A uno se le pega, hermano, se le pega, ¿verdad? Entonces la gente va a ser influenciada por esas conversaciones. Mira qué duro este verso. Éxodo 34, 12 al 16. No tengas alianza con ellos, hermano. No tengas alianzas con ellos. Ámalos, sírvelos. A mí me llama la atención cómo Daniel amaba a Nabucodonosor, pero nunca hizo alianza con él. Nunca aceptó sus pecados. Nunca. Mira qué interesante. Daniel amó a Nabucodonosor y buscaba servirle, buscaba ayudarle, pero nunca hizo alianza. Hacer alianza es hacer una relación mutua para sacrificar a otro Dios, para hacer lo incorrecto. Es ponerse de acuerdo para hacer cosas incorrectas. Nunca te pongas de acuerdo con los no creyentes para ofender a Dios. Nunca te pongas de acuerdo con nadie para pecar delante de Dios. Puedes amar a todo mundo, a un mismo Nabucodonosor, y servirlo y cuidarlo, pero no hacer alianza con él. ¿Qué significa? No decirle sí a nada que sea pecaminoso. Verso 12. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Ok, aquí yo quiero hablar de esto brevemente. Dios te va a llevar a un trabajo. Dios te va a llevar a un vecindario. Dios te ha puesto en un lugar específico. ¿Cuál es la palabra? No hagas alianza, pero sé luz, sé bendición, ama, sirve, pero no hagas alianza. La gente no entiende esto muchas veces y creen que entonces no deben de hablarle a nadie, ¿verdad? No deben de meterse con nadie. Y entonces, en lugar de ser luz, se vuelven de la policía secreta. Nadie sabe nada de ellos, no tienen contacto, no se trata de eso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios. Ese es el problema, hermano. Miren, cuando hay una relación de pacto, de alianza, los dos comen de lo mismo. Voy a repetirlo.
Cuando hay una relación de pacto, de alianza, los dos comen lo mismo. ¿No es cierto que después Eva de comer el fruto le ofreció a Adán? Y él aceptó y comió. Así que las personas que te aman van a darte lo que ellos aman, lo bueno como lo malo. Por eso debes de tener mucho cuidado. Por tanto, no harás alianza. Verso 16. O tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. ¿Saben cuál es el problema del amor? Hermano, si un hombre de Dios se casa con una mujer impía, es casarse con Atalía. Pobrecitos los hombres de Dios que tienen mujeres que no temen al Señor, porque las mujeres hacen al marido por donde ellas quieren. Si una mujer quiere ir por el camino de iniquidad, el hombre va a tener que tomar la decisión. O rompe con su esposa y le dice, no, eso no lo voy a hacer. Y eso significaría la guerra, ¿verdad?, en la casa. O mejor hace paz y se hace de lado. ¿Qué creen que hacen los hombres? Hermano, mejor se hacen de lado, ¿verdad? ¿Para qué evitar? ¿Para qué meter problemas? Mejor evitan guerra. Entonces, tener una mujer, hermano, que no tema a Dios, es lo peor. Igual un marido, ¿verdad? Lo va a estar llevando por otro lado. Tener una pareja que no tema al Señor es espantoso, porque te va a llevar por donde ellos quieren ir. Creo que después de la decisión de seguir a Cristo, la segunda decisión más importante de la vida es con quién casarse. Ora por los jovencitos, porque una vez se casan, ya se meten a un yugo que no se puede quitar, porque el matrimonio es un pacto y no existe el divorcio delante del Todopoderoso. Quisiera mencionar esto porque una vez me lo dijeron. Alguien me dijo que él acepta el divorcio porque Dios se divorció de Israel. Así que escuchen esto. Dios se divorció de Israel porque era tiempo de compromiso y él fue infiel. Entonces es tipología. Porque en el tiempo de compromiso, si la persona era infiel, podía darle carta de divorcio. Acuérdense que Dios todavía no se ha casado. No han sido las bodas del Cordero. Así que hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Así que el matrimonio es un pacto. Por eso asegúrate, hermano, es mejor estar soltero que casado con el diablo. De veras. Y eso aplica para hombre como para mujeres. Con que ya cristianos da miedo a veces la pareja, ¿va? Si no te ha dado miedo, ya van a ver. Dense tiempo. Pero su gracia nos sostiene. Así que, hermano, el problema es que cuando uno se enamora y se enamora de alguien que tiene otros amores, va a seguir esos amores. Así es. Así es. Entonces, mejor no te metas con alianzas. ¿Sabes? Ten cuidado si tienes familias que te frecuentan y sus familias tienen hijos de las mismas edades y se miran y se miran y se miran y se miran. Si no tienen temor de Dios, mejor que no se miren, hermanos. Porque se van a enamorar. Eso le pasó a Josafat, Joram. Crecieron tanto, hermano, la relación de Josafat, rey de Judá, y Acab, rey de Israel, que a los dos hijos, hermanos, casualidad, pero los dos hijos se llamaron Joram. Y el hijo de Josafat se casó con Atalía. ¿Y saben quién era la mamá de Atalía? No más ni menos que doña Jezabel, quien introdujo
la adoración a Baal, a Israel. Y una de las cosas que hacía era ella matar profetas. Y lo que heredó la hija, como ya lo vamos a medio mencionar, es destruir la simiente real. Cuando te casas con alguien que no es creyente, la simiente de Satanás va a perseguir a la simiente santa. Así es. Entonces vas a estar casado con alguien que va a querer matar al Hijo de Dios y al alto llamamiento. Mire, hermano, yo miro a esposos, por eso tengan cuidado. Esposos, hermanos, que son bien tranquilos. Ellos no dicen ni sí ni no, pero ahí van con la mujer. ¿Qué pasa si esa mujer no es de Dios? Van por caminos incorrectos. Pero ¿qué pasa si la mujer es de Dios? Van por caminos correctos. Por favor, no hagan alianzas equivocadas. Deuteronomio 7, del 2 al 6. Jehová Dios las haya entregado delante de ti, las hayas derrotado, las destruirás del todo y no te harás alianza ni tendrás de ellas misericordia. Subrayen esa parte. Ni tendrás de ellas misericordia. Nunca se tiene misericordia del pecado. No tengas misericordia del pecado de tu esposa, de tu hijo, de tu hija. Destrúyelo. Destrúyelo. ¿Cómo me gustaría que te acerques a mí y me digas: pastor, ¿trabajamos juntos para destruir un pecado en mi marido? Yo te digo: claro que sí, y los tuyos también, de una vez, ¿verdad? Porque el 2 por 1 sale mejor. Pero debemos unirnos para destruir los pecados. No tengas misericordia del pecado. No emparentarás con ellas. No darás tu hijo a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Ojo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Quiero que después de haber leído esa advertencia, miren lo que pasó con Salomón. Hermanos, cuando Dios nos manda personas aquí a la iglesia, tenemos un gran desafío. A la gente le gusta mucho escuchar que hay que ser como Cristo. Le gusta mucho escuchar que hay que caminar en amor, ¿verdad? Le gusta mucho escuchar acerca de esta palabra tan linda que Dios nos ha revelado, de la gloria de Dios, el monte de Sión. Pero cuando se habla de destruir el pecado, de rendirse y de sacrificarse, ya no es tanta la alegría. Pero quiero decirte que la única manera de ser libre y de encontrar el gozo de Dios es destruyendo el pecado. Aquellos que se comprometen para amar lo incorrecto terminarán adorando a otros dioses. Como Dios les repitió: no hagan alianza, no hagan alianza. Hermano, cuando uno lee la palabra de Dios y no la aplica, voy a dar unos pequeños consejos para maestros. Ojo, cuando vayan a enseñar, aprendan a definir para que la gente entienda. Aprendan a explicar para que las personas comprendan el funcionamiento y no solo sepan qué es. Aprendan a ilustrar para que puedan visualizar una verdad. Pero también aprendan a aplicarla para que puedan ponerla por obra en la vida. Hay que definir, explicar, ilustrar y, gracias, aplicar. Entonces, la gente que viene y te lleva a la iglesia en acción, la gente que viene a la iglesia, nuestro desafío es que se aparten de todo pecado. Pero eso no lo vamos a lograr a menos que amen a Jesucristo y se rindan profundamente. Pero esta palabra va a estar martillando, y en el momento en que ellos se quieran consagrar, tú debes enseñarles cómo hacerlo.
Miren qué duro lo de Salomón. Por favor, Primera de Reyes, capítulo 11, versículo del 1 en adelante. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo del 1 en adelante. ¿Cuál es el problema de las alianzas? Que terminamos amando lo incorrecto y ese amor nos lleva a sacrificar a otros dioses. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. Cuando se pierde el vigor, se pierde la fuerza. Cuando se pierde el vigor, se pierde la fuerza. Salomón no fue desviado, sino hasta que se hizo viejo. Cuando uno se ha rendido a las pasiones, llega un momento donde las pasiones vencen a la sabiduría. Por eso no hay que hacer alianzas incorrectas para satisfacer deseos incorrectos. Además de la hija de Faraón, amó a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las heteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Tuvo 700 reinas, 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Aquí está un secreto que Dios me dio hace muchos años. El Señor me dijo, ¿se acuerdan que yo he hablado acerca de si ganas el corazón, gana su oído? Dios me mostró que si logramos que alguien nos ame, sembraremos en su corazón. Voy a repetir eso. Si logramos que alguien nos ame, ellos nos abren su corazón y nosotros podemos sembrar consejos, palabras, instrucciones en el corazón de aquel que nos ama. Por eso es tan importante amar. La Biblia dice que la fe obra por el amor. Cuando la gente sabe que tú le amas, entonces abren su corazón y tú puedes depositar semillas o mucha palabra dependiendo de lo que el Señor permita. Entonces dice, sus mujeres desviaron su corazón. ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, ¿cuál es el problema de hacer alianza? ¿Cuál es el problema de amar? El problema es que cuando nos amamos, buscamos agradarnos. ¿Ya? El amor busca agradar. El amor busca complacer. El amor busca satisfacer necesidades. Entonces, cuando tú entras en una relación de yugo, de pacto, vas a querer ayudar, agradar, complacer las necesidades a la otra persona. Y si la otra persona entonces tiene deseos incorrectos, ahí es donde tú sucumbes. Verso 4. Y cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Y mira qué duro esto. Porque Salomón, quiero que notes la palabra que usó. ¿Qué dice? Siguió. No vas a poder evitar el camino, seguir el camino y los pasos de aquellos con quienes llegaste a hacer alianza. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios. ¿Y solo a Astoret? Y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Y no solo lo siguió. Ok, ojo. ¿No fue eso lo que dijo Jesús? Si alguno me sigue, ¿no andará en tinieblas?
Lo mismo es en el reino de las tinieblas. El que siga a ídolos va a caer en tinieblas. Mira lo que hizo Salomón después. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos. Ya no solo él sigue a ese Dios, sino que se vuelve alguien que invita a otros para que sigan a ese Dios. O sea que al principio no solamente tú te rindes a las pasiones, sino que tú te vuelves instrumentos para que otros cometan esos pecados también. Qué horrible, ¿verdad? Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón, e hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales amaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Ojo, por favor. Esto es un mensaje. Cuando yo estaba leyendo esto, el Señor me dijo, dile esto. Oigan esto, por favor. Este es un mensaje para los hijos. Pongan atención. El hecho que Dios no juzgue el pecado a los hijos no es porque se los haya pasado por alto. Muchas veces es por amor a sus padres. Pero el juicio llegará. Voy a repetir eso. Dios, por amor a los padres, no envía el juicio en ese momento a los hijos, pero llegará. Miren lo que pasó con Salomón. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Ok, detengámonos aquí. Yo a veces decía, Señor, ¿y cómo es posible alguien que te ha visto cara a cara se abandone en el pecado? Conocemos personas que han ido al mismo infierno, hermanos, pero parece que ahí van a ir eternamente porque no se apartan de los pecados. No es la revelación ni de Dios del infierno lo que te va a hacer caminar en justicia. Clama al Todopoderoso para que te dé el temor de Jehová, para no apartarte de Él. Porque hay gente como Salomón, mira, 2 veces se le apareció y sin embargo no fue suficiente para no llegar a hacer lo que hizo. Pareciera que al final se arrepintió por lo que escribe en Eclesiastés. Así que Dios mediante veamos a Salomón, ¿verdad? Pero hay que tener mucho cuidado. Entonces mira lo que le dice el Señor. Y dijo Jehová a Salomón, verso 11, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Así que los hijos no deben de confiarse de que ellos hagan cosas incorrectas y Dios no los juzgue, porque muchas veces no juzga por amor a los padres, pero si no se arrepienten, el juicio de Dios les alcanzará. Es muy importante saber quiénes son nuestros amigos. Filipenses capítulo 1, versículo 9, nos da el apóstol Pablo un maravilloso consejo referente al amor. Esta es una oración de Pablo y él dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. No solo debemos amar, debe ser amor con ciencia y conocimiento. ¿Y eso qué significa?
conciencia y conocimiento de la voluntad de Dios. No debemos amar nada que sea incorrecto. Debemos cortar todo aquello que sea incorrecto. Si no cortamos lo incorrecto en una relación, esa relación nos va a hacer que salga ira del trono de Dios hacia nosotros. Voy a repetirlo. Si no se corta esa relación, vamos a lograr o vamos a provocar que salga ira en contra nuestra. Primera de Reyes, capítulo 22, versículos del 1 al 4. En esta historia, Josafat, rey de Judá, llega a visitar a Acab, rey de Israel. Verso 3, cuando él llega, le dice Acab a Josafat si lo puede acompañar a la guerra. Eso está en el verso 4. Acab era un rey impío. Se casó con Jezabel, quien introdujo la adoración a Baal. Y no solo eso, esta mujer estaba acostumbrado a matar a aquel que no era grato a ella y le estorbaba en sus propósitos. ¿Se acuerdan cómo mandó asesinar a Nabot por la propiedad que tenía que quería Acab? Así que viene Josafat y se deja llevar por emociones y le contesta y le dice: yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo y mis caballos como tus caballos. O sea, somos uno. Él se estaba haciendo uno con un impío. ¿Qué le produjo esto a Josafat, hermano? Dios es santo. Dios va a juzgar el pecado. No importa qué tan poco o mucho sea. Él va a juzgar tu pecado. Por favor, comprendamos esto. La meta es volvernos uno. Así que Dios no va a dejarnos pasar nuestros pecados. Por favor, ahora, Segunda de Crónicas, capítulo 19. Mira lo que registra la Biblia. Versículos del 1 al 3. Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén. Y salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hanani, y dijo al rey Josafat: ¿al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová? ¿Al impío das ayuda? Aquí es, hermano, donde es inconcebible que un padre le acepte los vicios a su hijo. No puede ser. Tú no puedes tolerarle ningún pecado a tu hijo. Y si dices que lo amas, tu amor es un amor incorrecto. Tu amor es un amor con compromiso, no es de Dios. No es de Dios. Al impío das ayuda. ¿Qué es lo que ha salido? Mira lo que dice: pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Hermanos, a causa de esta relación incorrecta entre Josafat y Acab, el hijo de Josafat termina casándose con Atalía. Y quiero que mires algunas de las cosas que hizo esta Atalía. Ten cuidado y ora para que ninguno de tus hijos llegue a casarse con una Atalía, con una mujer que no sirve al Señor. Segunda de Reyes, capítulo 8, por favor, versículos 16. Aquí está hablando cómo Jorán, hijo de Acab, se casó, ¿verdad? Y quiero que mires cómo anduvo en el camino
de los reyes, pero mires por qué anduvo en esos caminos. Hablando de Jorán. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como lo hizo la casa de Acab. ¿Por qué? Porque una hija de Acab fue su mujer, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Segunda de Crónicas, capítulo 22. Versículo 10. Atalía se da cuenta que muere Ocosías, uno de sus hijos, y mira qué es lo que hace. Hermano, esto es lo que hará Atalía, esto es lo que hace una hija del diablo. Entonces Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y mira qué hace. Y exterminó a toda la descendencia real. ¿De qué? De la casa de Judá. ¿Se acuerdan cómo la serpiente quiere matar la simiente bendita de Jehová? No te cases, por favor, que tus hijos no se casen con alguien que no tiene el temor de Dios. Si ¿puede Dios convertirla? Sí, pero Dios no obliga a nadie. Los hijos quieren ser muchas veces fieles a sus padres. Y Atalía va a querer seguir los caminos de Jezabel. Que Dios tenga misericordia. Un último verso, segunda de Crónicas, por favor. Capítulo 24, versículo 7. Porque la impía Atalía y sus hijos habían destruido la casa de Dios. Allá, ¿qué dijo que había hecho? Exterminado a la descendencia real de Judá. Aquí dice que habían destruido la casa de Dios y además habían gastado en los ídolos todas las cosas consagradas de la casa de Jehová. Por eso, hermanos, que un marido que tenga una Atalía, es bien difícil que adore al Señor, que busque al Señor. Es tan difícil, es tan difícil. Por eso es mejor no meterse a ese camino. Ok, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque tenemos un gran desafío. Hay que tomar a la gente y ayudarle a salir de sus pecados, a salir de sus amistades. Y necesitamos enseñarles a consagrarse. Pero vamos a ver eso en otra oportunidad, porque no quisiera comenzar y dejarlo a medias. Bendito Dios. Vamos a orar para quedar despedidos. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a poder enseñar a tus hijos a consagrarse, a dejar el pecado, a dejar lo incorrecto, Señor. Y que por tu gracia aprendamos a ser fieles a tu palabra, a tu santidad y caminar en verdad y en justicia. Padre, ayúdanos a ser instrumentos de justicia en tus manos, maestros de justicia, para ayudar a otros a que dejen de servir a los ídolos, a las pasiones y se consagren para vivir para ti. Gracias, Padre, por toda tu misericordia. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Escuchemos la bendición de nuestro Dios. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre de ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.